Gonzalo Bucaram, asambleísta que nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Buenos días. Buenos días, María Josefa, buenos días al país. Ayer en su discurso, en algún lugar, en algún rato, no recuerdo la hora exacta, usted decía que se sentía muy presionado, pues había tenido tanta presión, que decía que si no ganaba Cordero, su padre lo podían extraditar y que incluso a su esposa la podían sacar de su trabajo. Bueno, sí, yo denuncié al país lo que he venido denunciando en algunos medios de comunicación y no decía que me sentía presionado, María Josefa, no era exactamente el contexto de mis palabras, sino más bien que me habían amenazado con que si no dábamos el voto a favor de Fernando Cordero, iniciarían un proceso de extradición en contra del presidente Bucaram y podrían votar a la madre de mis hijos, a mi esposa, del canal donde ella labora, y lo que les decía es que yo los retaba a que extraditen a Bucaram y que voten inmediatamente a mi esposa, que mi posición no iba a declinar porque no podía yo apoyar la corruptela de la corchocracia que gobernaba la Asamblea y que el día de hoy ha quedado demostrado ante el país que no reúne el más mínimo liderazgo al interior de la Asamblea y que por eso no tuvo los votos para ser presidente de la Asamblea. Pues los tuvo, de alguna manera los tuvo. Con 63 en blanco ya tenía la mayoría, los volvió a contar, no le salió las cuentas, decidió hacer una tercera cuenta, que todavía no entendemos cuál es el fundamento reglamentario o legal para eso, pero a las bravas, a las buenas, se quedó el señor Cordero como presidente de la Asamblea. Yo discrepo con esa posibilidad y siempre lo digo, como joven político, jamás voy a aceptar este tipo de arbitrariedades y de ilegalidades. Y es por eso que ayer proclamé ante la prensa nacional la posición tomada del Partido Rolosista Ecuatoriano La Nueva Era a partir del día de ayer en hacer una oposición constante y permanente a esta tiranía que se pretende instaurar en nuestro país. La ley orgánica de la función legislativa, María Josefa, usted que conoce derecho, es absolutamente clara. El artículo 7 de la ley establece claramente que el Pleno de la Asamblea es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas. Y en su artículo 146, en el segundo inciso, dice, de la comprobación o rectificación de la votación, no sé si ahí está mejor, la comprobación o rectificación de la votación podrá ser solicitada por una vez y siempre que se lo haga inmediatamente después de la proclamación del resultado. El país entero fue testigo ayer que el señor Corcho Cordero, porque no es el presidente de la Asamblea, una vez que se dio paso a la primera rectificación de la votación, no obtuvo los votos, porque tuvo 59 votos a favor y 3 votos en blanco, los cuales constituían 62 votos. Le faltó un voto para ser presidente de la Asamblea. Y todos vimos cómo le ordenó en cadena nacional, en vivo y en directo, a la señora Irina Cabezas y le dijo, anula la votación de forma prepotente, arrogante, y respetando la Constitución y la ley. Dio paso a una segunda rectificación que la ley no la contempla y respetando una vez más la ley orgánica de la función legislativa. Es por eso que yo siempre he enfrentado la actitud dictatorial, corrupta, deshonesta del Corcho Cordero al frente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional el día de hoy no tiene presidente ni vicepresidentes. Y es absurdo lo que dice el presidente de la República, que definitivamente puede saber de economía, cada día lo dudo más, pero de derecho no sabe absolutamente nada. Él dice que por ser el bloque mayoritario le corresponde la presidencia de la Asamblea. Lea la ley, ustedes mismos la reformaron. Hoy cualquiera de los 124 asambleístas puede ser presidente de la Asamblea. Pero si volvemos a las viejas prácticas de los anteriores congresos que decía lo que dice el presidente, perfecto, yo me comprometo ante el país. Yo voto por un candidato de país para la presidencia de la Asamblea, pero a Sociedad Patriótica le corresponde la vicepresidencia de la Asamblea y a las minorías la segunda vicepresidencia si vamos bajo ese esquema. Que cumpla su palabra el presidente de la República, que cumpla lo que profesa. Él quiere la presidencia, se la damos, pero la vicepresidencia para la segunda fuerza política y la segunda vicepresidencia para las minorías como era anteriormente, porque Alianza País
está peor que la vieja partidocracia. Ha comprado conciencias y yo le puse una tarea a la prensa nacional, que investiguen a qué prefecturas y a qué alcaldías se le transfirieron fondos en esta semana, para que se expliquen por qué el cambio y el viraje de votos al interior de la asamblea de algunos asambleístas. Sí, si bien usted invoca con mucha regularidad el tema de que el Partido Rolocista Ecuatoriano hoy es la nueva era y con mucha vehemencia detecta y señala viejas prácticas políticas que el gobierno, pues no solamente ahora, prácticamente desde el principio, sus principales líderes las copiaron. Por más que eso suceda, o por más que no nos guste, ¿cuál cree usted que es el camino real y eficiente de la oposición? Porque la oposición que hemos visto, a la media vuelta, se pelea con el de al lado, se hace el que no vio y vio su voto en blanco, como lo acaba de venir a contar Ortiz, y punto, no pasó nada. O sea, aquí no pasa nada, nadie le da vergüenza, nadie se pone rojo de una mínima vergüenza que se pueda tener en llevar una postura recta, vehemente, pero armoniosa, pero de repente 2 o 3 personas se viran de la manera más, con unos argumentos tan infantiles. Entonces, ¿de qué oposición estamos hablando? Aquí hay algo importante, María Josefa. Primero hay que ver de esa base de 61 votos firmes que estuvieron ayer en oposición a la tiranía del corcho y de la merocracia, porque Alexis Mera es el verdadero presidente del Ecuador, es quien gobierna este país. Hay que ver quién se vira de esos 61 voluntades, que son una base importantísima para medir fuerzas en la Asamblea, porque no es 61 a 63, es 61 a 60 y 3 cotizantes, lastimosamente hay que decirlo así, que están en un sector y otro. Entonces, pero de esos 61 voluntades no hay razón humana por qué cambiar la voluntad, a no ser que en estos días el gobierno meta toda su artillería económica y de la forma más corrupta, como lo ha venido haciendo, siga comprando votos. A mí me da risa escuchar al presidente de la República cuando dice: César Rodríguez es un traidor, y los que traicionaron al Partido Social Cristiano y a Sociedad Patriótica no son traidores. O sea, cuando es a beneficio de él no hay traición. Cuando alguien comienza a rectificar y comienza a decirle al presidente que está siendo traicionado por su propio movimiento, que Alianza País hoy representa la corrupción en el Estado ecuatoriano, que el señor Mera está destruyendo la justicia en nuestro país, que no existe ninguna inauguración de la justicia, que es vergonzoso utilizar el poder para llevarse 40 millones de dólares al bolsillo, ahí no pasa absolutamente nada. Ahí sí está correcto porque es a favor del gobierno. Esa doble moral es la que molesta y la que vamos a enfrentar con toda valentía. Y yo insisto en la pregunta, y para que no nos desviemos del tema, sí, yo insisto entonces en la pregunta es cómo hacer que el camino de la oposición sea un camino eficiente, que realmente logre algo en concreto, porque con todo respeto, Dalo, lo que usted dice lo hemos venido oyendo unos más tiempo que otros, porque unos tenemos más años curiosos en estos temas, y siempre es lo mismo: el que tiene la mayoría es el malo, es el colmo, son unos abusadores, hacen trampa, porque simplemente tienen el poder en la mano. Mientras tanto, la minoría, seremos una oposición hasta el final, se rasgan las vestiduras, hasta el final, y entre medianoche se viró un voto, se viró otro voto, y personas como usted, jóvenes, dementes, dolidos aparentemente por lo que ha pasado, juran reivindicar la ética en la Asamblea, y nunca pasa nada. Bueno, yo puedo responder por mis actos. Sí, y por eso se lo pregunto a usted, ¿qué va a hacer entonces ahora en adelante? Y por la organización política que yo presido. Los votos del PRE, usted no los verá votando con el gobierno, a no ser que sea una tesis que beneficie al pueblo ecuatoriano. Claro, obvio. Pero en este tema, que definitivamente se quieren adueñar a mansalva de la Asamblea Nacional para seguir silenciando la corrupción campeante en el país, entonces nosotros no lo vamos a permitir. Vamos, primero que nada, a mocionar que se elija presidente de la Asamblea que no ha sido electo. Olvídese, y vamos a apoyar la candidatura. Yo no me puedo olvidar porque voy a seguir enfrentándolo. Cuando pase vamos a mocionar, vamos a mocionar la candidatura de César Rodríguez. Vamos, María Josefa, a mocionar y apoyar la candidatura de César Rodríguez, que ha tenido una actitud coherente, y vamos a esperar, a no ser que haya una actitud democrática de este gobierno antidemocrático, lastimosamente. ¿Y si César Rodríguez se cansa del PRE como se cansó de Alianza País?
puede cansarse del PRI y de lo que él quiera. Lo importante es democratizar la Asamblea. Lo importante es independizar el Poder Legislativo, que las comisiones sean un reflejo del Pleno. ¿Por qué Alianza País tiene que controlar las comisiones si son la minoría mayoritaria? Ellos no tienen mayoría absoluta en el Pleno. ¿Por qué la tienen que tener en las comisiones? Y principalmente las comisiones en las que se quieren adueñar. Evidentemente, fiscalización, presupuesto y justicia. Porque eso se llama tener poder, pues, pero eso no es nuevo. No, eso es un proyecto eso totalitario. Es algo que siempre se ha venido dando en este gobierno, pero en todos los gobiernos que les encanta María tener Josefa, todo el poder en sus manos. Con el mayor respeto, María Josefa, yo no me entrego a esa idea. Yo soy un hombre de fe y yo tengo la fe de cambiar este país. Por eso yo me quedo de este lado, simplemente con la libertad que caracteriza el derecho de poder expresar lo que siente. De este lado también se pueden hacer los cambios. Usted es una mujer valiosa que aportaría mucho al país en caso de estar en este lado, que es bastante difícil, porque lo más fácil es ser criticado. Lo más fácil es ser criticado, le agradezco. Hacer algo, una última pregunta, se nos acaba el tiempo, y quisiera saber, en la medida que se pueda, si el PRE apoyaría a la vicepresidencia de Betty Amores. Nosotros apoyamos ayer la candidatura de Betty Amores, a pesar de que ella dijo, yo jamás votaría por Dalo Bucaram. Sin embargo, tenemos madurez política, apoyamos su candidatura. Desde mi óptica, las candidaturas presentadas que no tuvieron mayoría no se pueden volver a presentar. Y habrá que buscar, y ahora la doctora Betty Amores, tener la madurez política que tuvimos nosotros el día de ayer y presentar un candidato de consenso que no haya sido presentado como la ley lo manda, María Josefa. Gracias a Dalo Bucaram por contarnos su opinión sobre lo que pasó ayer.